Impuestos extraordinarios, contribuciones solidarias obligatorias. Hoy, señor Ciprés y yo vamos a contaros el tema de moda en el sector energético. Empezamos. Muy buenas, Ciprés. Hola, Raúl. Un vídeo que había que hacerse, ¿no? Aunque bueno, cada día que pasa más gente se suma al barco de las taxes. Al saqueo, Al saqueo. Joder. Bueno, el vídeo lo estamos haciendo el 3 de noviembre. Mañana puede que haya más taxes. Todos los días cae algo nuevo. Vamos un poco a... Es trending. Es trending. De hecho, he puesto de subtítulo, por así decirlo, el poder de la narrativa. Porque sí. es que la narrativa favorece mucho que esto esté sucediendo. Sí. No se puede ser más contrarian que esto, porque, bueno, nosotros ya lo sabíamos, de hecho no nos sorprendió. El día 1 de noviembre se confirmó que el gobierno holandés sí iba a intentar hacer el impuesto retroactivo, con contribución solidaria obligatoria, ya sabéis. Todavía no se sabe el texto final. De hecho, si entráis en el Discord y tal, igual aún tenemos dudas de cómo va a afectarnos. Pero bueno, esto podía pasar, ¿no? Que hiciesen este impuesto retroactivo. Lo que no contábamos con ello, o por lo menos yo no contaba con ello, es que Rishi Sunak, que fue el mismo que hizo los impuestos extraordinarios, la primera atacada de impuestos extraordinarios para UK, nada más llegar ahora al poder, tras varios cambios, ¿no? en UK, va a entrar con un aumento apenas 5 o 6 meses, creo que fue en mayo, estamos en noviembre, o sea, no pasa mucho tiempo. Y pues bueno, subidito. Sí, esto es lo que se ha filtrado del borrador. Yo creo que los datos definitivos los tendremos finales de esta semana o semana que viene. Es una subida del 25% extra al 30% extra, que mucha gente puede decir, oye, Raúl, solo es un 5%. Pues cuidado, que es casi un 19% de subida y que se nota, porque al final pasas a quedarte solo un 30% de los beneficios en lugar de un 35%. Entonces, pues... Claro. Hay que decir que nuestros compañeros residentes en el Reino Unido ya se veían a venir esto, también. Ya le conocían a Rishi. Ya, eso es cierto. Tanto el buen como el Capi. Preferían al equipo del queso, ¿no? A Listra, sí. Sí. Y bueno, no solo eso, sino que quieren extender el impuesto hasta 2028. Esto para mí es lo más preocupante, porque en la primera medida, que es la que os dejo aquí, de 26 de mayo, acababa a finales de 2025 esta medida, que en la propia presentación del impuesto te decían que quería ser simplemente temporal porque sabían que esto es una industria cíclica y que llegará un momento en el que bajen los precios, etcétera, que no querían reventarla. Pues bueno, pues ahora es finales de 2028 y claro, te crea la sensación de cuidado, que final de 2028 lo mismo es ya para siempre. Entonces, claro. Peligro. Peligro y además el aumento de riesgo que supone la inestabilidad en el marco jurídico que tienen las empresas. Claro, es que ya no hay... ¿Quién te dice que entre 6 meses te ponen otra? Esa es otra de las derivadas que pueden pasar. Y bueno, hay otra última cosa, pero no nos afecta tanto, que es que la anterior solo era para empresas de oil and gas y esta vez la van a expandir a generadores de electricidad, que no sé si... O sea, no sé, supongo que esto afectará también a las renovables, entiendo que también afectará. Así que, bueno, pues curioso, pero ahí está la medida. Entonces, ¿qué pasa, Ciprés? ¿Dónde nos deja esto? En UK, en Q1 de 2022 se paga un 40% de impuestos.
Sí. En mayo salieron las nuevas medidas de nuestro amigo Rishi, o nuestro no tan amigo. Entonces, No a es amigo, partir de ¿no? junio, porque no era retroactivo, a partir de junio de 2022 se pagaba un 40 más un 25% extra y terminaba en diciembre de 2025. Y en el borrador filtrado pues se va a pagar un 45 más un 25 más un 5% extra hasta diciembre de 2028. Es decir, que te suben los impuestos del 1 de enero, que se pagaba un 40, a partir de, pues supongo, finales de noviembre se paga un 70. Es una subida, creas que no, bastante importante. Entonces, por otro lado, Hombre. los rebates, que era una de las medidas potentes que tenía UK para pues bueno, que se Los continuase rebates, el invirtiendo. descuento si reinvertías, por si alguien no... Exactamente. Cuando pusieron los primeros cambios, los de mayo, implementaron unas medidas en las cuales si inviertes en exploración te puedes desgravar hasta el 91%. Entonces, eso en principio va a continuar. Y aquí, claro, aquí es donde te pregunto yo. Siempre, claro, ahora las empresas se van a ver en una situación en la que, como mínimo, van a tener un problema hasta 2028 de pagar un 70% de impuestos en lugar de un 40%, pero con una parte del dinero que ganen o lo invierten en desarrollo, en exploración, o lo pierden. Entonces, mucha gente lo primero que piensa al ver este tipo de medidas es, bueno, esto se va a hundir la inversión, pero es que no lo sé. Yo no sé lo que va a pasar en la práctica porque al final te están como poniendo la cuerda en el cuello y te están diciendo o inviertes el dinero o me lo quedo yo. Pues Un una poco cosa de que se me extorsión, ¿no? ocurre, Raúl, es que habrá... Algunos operadores pueden pensar en vender, porque al final tú tienes el activo, es un activo que te va a generar menos, pero tienes una caja que has generado este año que puede ir con el activo, pero claro, esa caja realmente tiene que ir en buena parte reinvertida. Entonces Claro, ahí creo eso que se sin abre una duda. puerta a la negociación y a que, bueno, igual Andrew Austin puede hacer alguna jugada por ahí. Los activos maduros son una putada, porque claro, prácticamente te han doblado los impuestos, del Claro, 40 al 70. claro. Eso puede Eh, estimular que haya gente con ganas de vender. Hombre, el que venda va a tener que vender con descuento, eso seguro, Sí, porque claro, sí, al final el gas que se va a sacar en 2023 vale mucho menos. claro. Necesitas tener activos de exploración y querer invertir en exploración para desarrollarlo. Entonces, por ahí tienes un problema, que Pero, luego podemos abordarlo empresa por empresa, pero luego claro. tienes el otro, que es el tema de, esto te he puesto aquí temporal entre signos de interrogación, a lo mejor esto se queda ya para siempre, Cipriano, no sé cómo lo ves tú, porque, joder, es que mira lo fácil que es subirlo. Yo creo que esto se va a quedar para siempre porque para Reino Unido es un win-win. O sea, pero por un lado se aseguran que buena parte de ese dinero va a ir a reinversión, lo cual deriva en una mayor seguridad energética para ellos, ¿vale? Repito, desde su punto de vista, luego falta que la gente como Andrew Austin diga, vale, me quedo en el UK, que pueden decir, me marcho, ¿no? No quiero saber nada. Pero desde su punto de vista actual sería así. Creo que esto lo que va a suponer es un re-rating de todas estas empresas, Quistos, Serica, compañía, por debajo, porque ahora van a generar menos, simplemente con lo que tenían van a poder generar menos, y además tienen el riesgo añadido de la inseguridad jurídica, o sea, eso es un re-rating a la baja, pero una vez esté hecho, pues también es verdad que esto va a estimular a gente a grandes empresas, Total, no sé, que no les interese estar metidos en estos líos y prefieran irse a invertir a Brasil o donde sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, pero es que, claro, es que Es un quien te cambio, dice, claro, es que veía hoy las declaraciones de un político diciendo que el 70% es poco, que en Noruega se paga un 78% y también está el Mar del claro, Norte, que hay claro, margen de subirlo aún más. sí. Entonces, A pues ver, bueno, es una una vez está situación establecido, se complicada. establece un rating y es en Noruega la gente ya sabe lo que genera y entonces pues sobre ese precio se hacen transacciones y se compañías se venden cosas. No es que nadie esté invirtiendo en Noruega. El problema es que todas las energéticas del Reino Unido tienen que sufrir ahora el rating a la baja
fruto de que van a generar mucho menos cash, ¿sabes? Ese es el problema. Y que evidentemente la gente que vea esto con preocupación y pierda el interés en invertir en Reino Unido. Eso también. Claro, y aquí queda la tercera duda, que sería que, claro, ¿te puedes fiar de que esta sea la última subida? ¿O dentro de 5 meses te meten otra? Y te mandan al 78% igual que Noruega, ¿no? Es que Noruega tiene 78. O te quitan los rebates, ¿no? Es que Holanda no tiene tantos rebates. Claro, claro, exacto. O sea, es la inseguridad, Raúl. O sea, el hecho de que ahora se haya generado esta inseguridad supone un extra de riesgo que deriva en una menor valoración de las empresas. Es que no hay muchas más vueltas que darle. Esto va a crear muchos problemas también al Reino Unido. No sé, yo ya te digo, yo creo que no era momento para hacer estas cosas, porque al final estos son peanuts y el interés que tiene Europa es que se invierta lo máximo posible, Bueno, no generar dudas, ¿no? ¿quién lo diría? Porque es que Ya, también otro miembro del partido de nuestro amigo Rishi decía que, bueno, que mejor subir las taxes al oil and gas que tener que hacer un corte en el gasto público. En plan, como si fuese la única solución, atacar al pueden oil and subir, gas. pueden subir lo que quieran, que con los tipos de interés por encima del 4% van a tener que recortar el gasto público. Eso ya puede decir misa Biden. Bueno, aumentar la deuda, pero más deuda al 4%, cuidado. Pero Y sí, pues bueno, es a ver, que, esto es vender la moto a la gente, Raúl. claro, pero es que Esto, la opinión pública está totalmente, o sea, la opinión pública ve bien este, o sea, es que no hay nadie defendiendo, algún economista por ahí que tira un Excel y dice, uff, esto va a sí, ser malo, pero en general la a ver, gente ve el no van a atraco y dice, culparse a pues, sí mismos por la situación, que son ellos los culpables, no van a hacer eso. Llevan, no sé, un lustro de una forma súper agresiva atacando la inversión en oil and gas. Ellos, los dirigentes y cómo ha políticos. cambiado todo, ¿eh? Porque bajo el mandato breve de Liz Truss era todo lo contrario. Acordaros que, Claro. bueno, no he puesto la noticia, pero acordaros que Liz Truss comentó que el fracking iba a ser posible otra vez. Bueno, en cuanto ha llegado Mm. Rishi ya lo ha quitado, entonces, pues bueno, esto vamos a bandazos, vamos a bandazos. Parece, tío, una partida de estas al típico juego de Paradox Sí, 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 de sí, sí. gestión, ¿eh? Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Pero claro, no es un juego, tío. Aquí, Ya, ¿sabes? Aquí esto están es la jugando con putada. la vida de un montón de gente y hay una falta de seriedad muy grande, porque al final tú puedes, es aceptable que un político tenga una hoja de ruta distinta de otro y tal, pero estos son temas de Estado, ¿sabes? Son temas que no deberían moverse de esta manera. No estamos hablando de... Porque, a ver, en un momento normal, ¿vale? Por ejemplo, 2015, pues bueno, cambios en este sector pues son una cosa, pero tal y como está la situación hoy en día, actuar de esta manera tan irresponsable es peligroso, tío. Bueno, Bueno, la realidad es la que es. Incluso Holanda, que sí, decía sí. al principio que no iba a hacer nada retroactivo, se ha sumado. Están mirándola a nivel jurídico de qué forma pueden meter las taxes nuevas en 2022. Incluso Biden dice que las empresas de oil and gas empiezan a invertir en sacar más oil and gas o que va a poner unos impuestos. Así que, pues bueno, el tema está de moda. No sabemos si este es el último capítulo. Yo creo que no, yo creo que puede venir alguno más en el futuro. Así que, pues bueno, la realidad es que, por un lado, el espectro público ve bien este tipo de saqueo Sí, y, por otro, es que los políticos están subvencionando la demanda, porque este tipo de noticias bueno, las vamos a seguir viendo. En España se está subvencionando la demanda, en Alemania van también a topar el precio que van a pagar los consumidores y las pequeñas empresas, entonces es una situación, o sea, es todo lo contrario a lo que se debería hacer realmente. Así que pues... pues sí, sí, porque aquí estás estimulando la demanda y no tienes. Es que no tienes de dónde tirar. Quiero decir, si el consumo energético de gas en Alemania aumenta más de lo previsto fruto de esta ley, no tienen
una tubería. O sea, tienen lo que tienen ahora almacenado y lo que se puede traer en barco, pero va a costar que les llegue. En fin, Además veremos. que piensa que todo esto está pasando en un escenario en el que el invierno parece que no, de momento no llega, el frío no llega. Sí, de El precio momento. del gas se ha hundido. Está ahora, aunque los futuros siguen bastante altos, el precio del gas está hundido. Está en torno a 30, 40 euros megavatio. Ujú. Y mientras el precio del gas se hunde, te meten los impuestos estos nuevos, es un todo mal. O sea, es que si por lo menos el gas estuviese a 300, pues bueno, Claro. se puede medio entender, pero coño, es que el gas está a 30. Así que es Bueno, tampoco peligroso. creo que esté a 30 mucho tiempo, No, pero ya, pero yo tampoco creo que esté a 30 mucho tiempo. Lo lógico es que a final de noviembre vuelva a subir, pero ya has tenido 2 meses, sí, octubre sí, y noviembre, que se claro. esperaba con el gas altísimo y pues no lo ha sido. No lo hemos tenido. Así que bueno, ahora para acabar tengo unas pocas slides de las principales empresas que seguimos nosotros del sector. Esta segunda horneada o tacada de impuestos, cómo les puede afectar y bueno, pues No vamos les a afecta a empezar. todas por igual, ¿no? No, no. Unas lo llevan peor que otras. Primer caso, nuestra amiga Serica con los boomers al mando. No lo he marcado ahí, pero bueno, capitaliza unos 860 millones, más o menos, 850, 860 millones. Y en el interim presentaron que tenían, pues eso, 418 millones en caja, con cero deuda. Tienen aproximadamente, ya tienen más de la mitad en caja, porque eso es a fecha de junio. Así que, pues bueno, el enterprise value de esta empresa es bajísimo, pero, insisto, apenas tienen 100% de la producción en Reino Unido, se van a comer de lleno las nuevas taxes y su única bala para gastar ese extra de impuestos y entrar en los rebates es su principal, bueno, su principal y único exploración, que en diciembre, el mes que viene, sabremos cómo les ha salido. Si les sale mal y hay agua o es un mecherazo, pues están en un marrón de la hostia, porque es que no tienen nada más. Y para colmo, lo que nosotros hemos oído de ellos Ujú. es que en principio iban a crecer fuera de Reino Unido. Si hacían alguna adquisición con la caja que tenían, iba a ser fuera de Reino Unido. Así que les deja una situación, no te voy a decir de debilidad, porque al final está muy barata, pero sí una situación en la que es posible que la subida de impuestos Hombre, les afecte mucho. claro, debe pasar de ser una inversión fetén, ahora pues les pueden liquidar un porcentaje muy grande de la caja que tienen. Sí, les va a salir a pagar. O sea, casi seguro, salvo que de aquí salga muy bien, porque claro, esto más o menos, bueno, ya lo hemos dicho varias veces, pero esta campaña de exploración tiene menos de un 50% de probabilidades de salir bien. Solo que, claro, si sale bien, la sacas del estadio. Así que, pues veremos. Ahí son unos 40, 50 millones lo que cuesta la campaña. Así que, bueno, esa campaña, por así decirlo, Ciprés sale gratis. Te la regalan Sí, con los rebates. es así, pero tiene que Así salir que, bien, si no, no tienen dónde meter el dinero. claro, si no tendrán que hacer alguna adquisición en Reino Unido de algo de exploración. Claro, Por ahí van. Y insisto, ojo, esto hay que tenerlo en cuenta. Si coges Erica y le compra a otra empresa un prospecto de exploración donde meter dinero, el dinero que paguen por hacer la compra, eso no entra en los rebates. Solo entrarían los rebates el dinero que gasten ya, en montar la nueva plataforma o lo sí, que sí. sea que compren. Eso es importante. Las adquisiciones no entran en los rebates. Entonces, pues bueno, hasta aquí se Erika. Mal, pero. O sea, es que no puede ir, es que no puede venirles bien. Pero al final, tanta producción en Reino Unido, pues es una putada. Siguiente. Los gafes del Mar del Norte. IOG. Humilde, menos 67% este año. Capitalizan apenas 65 millones. Ostras, tiene mucho mérito, Multitud, menos 67% este año, ¿eh? multitud de problemas por todos lados.
2 pozos funcionando, uno que ha resultado ser un mecherazo después de que lo pongan a funcionar, el otro que extrae agua y están mirando a arreglarlo. Les va a afectar, o sea, esta empresa está ahora mismo sufriendo mucho, les va a afectar muy poco todos estos impuestos porque, insisto, en lo que están concentrados ahora, tienen parada la producción para mirar de solucionar los problemas en sus 2 principales pozos y a la vez en diciembre debería de entrar uno de los siguientes pozos a producir. Esta empresa siempre está en modo supervivencia, o sea, le afecta muy poco. De hecho, van a pagar 0 impuestos este año porque es que han gastado mucho en CAPEX. Así que, pues eso. IOG en modo supervivencia le afecta a 0. De hecho, fíjate que se mueve a su bola. No le ha afectado nada las taxes. Toda la bajada ha sido por pues, los fallos que ha habiendo uno detrás de otro para poner los pozos en marcha. Y esto realmente lo que te habla es de lo difícil o lo no tan fácil del mundo del oil and gas. Sobre todo cuando es en alta mar las operaciones. Así que, pues, bueno, el mecherazo. IOG el mes que viene sabremos si han podido solucionar los 2 principales pozos y si han puesto a producir bien y correctamente software, que era una de las claves del upside de esta empresa. Y bueno, es que están tan gafados, Ciprés, que solo van a poder poner, si va bien todo, solo van a poder poner a funcionar uno de los 2 pozos de software. El otro ya veremos cuándo lo ponen. Así que IOG en su propio mundo no se ve muy afectado. Y bueno, tienen mayores problemas. Sí, tienen mayores problemas. Acabamos con Kistos. Kistos sí que va a fluctuar mucho en función de lo que pase en Holanda, no tanto en Reino Unido. Todavía no sabemos. Mira que lo estaba hablando ayer con Gabriel. Digo, joder, Gabriel, es que tenemos gente que es nativa holandesa y que se lee en el informe que subieron el otro día y ni siquiera ellos entienden si estamos en el caso del 60 y pico % de taxes o del 80 y pico. Así que, pues bueno, puede parecer que, bueno, pues fin, solo es los impuestos no son para 2022, etcétera, etcétera. Los de 2023 y 2024 son diferentes, son unas royalties que van a poner, que aún no sabemos. Pero claro, es que la diferencia de lo que se va a pagar en 2022 es mucho porcentaje en función de lo que capitalizamos. Son como 60 millones, que es casi un 20% de lo que capitalizamos hoy. Así que, pues bueno, hay bastante en juego. Esperemos tener suerte. Parece que el escenario del 60% es parece que es ese, pero yo ya no me fío. Yo no me fío. No se sabe, es que ni nosotros lo entendemos, la verdad. Así que, pues bueno, habrá que esperar. Tienen hasta el 31 de diciembre para poner el texto definitivo. Así que, pues bueno. Sí, y luego, ojo que después están los temas judiciales, que sí, pero las empresas tampoco se van a estar quietas. Esto es muy... Ya, pero los temas judiciales ya... Claro, eso se alargará muchos años, pero es muy pillado con pinzas que puedan hacer esto. Además, es que las taxes que van a poner en 2022, como saben que va a haber problemas, van a poner 17 meses para pagarlas, así que se van a pagar en 2024. Pero bueno, es que el asunto es saber, primero tendremos que saber cuánto hay que pagar, ¿no? Y por la parte del Reino Unido, yo creo que va a ser la menos afectada, porque, bueno, en parte tiene una ventaja aquí esto respecto a Serica, y es que tiene un management que no tiene miedo de hacer adquisiciones en cualquier parte del ciclo. Con Serica es diferente, no son, digamos que su punto fuerte no son las adquisiciones. Entonces yo creo que Andrew sí que intentará aprovechar al máximo los rebates en Reino Unido, si no los quitan, que al final pues lo mismo en 6 meses los han quitado. A ver, la suerte que tiene Kistos es que en sus concesiones tenía donde invertir tanto en Holanda como en Reino Unido. Correcto. Si Holanda no tiene rebates, pues irá la inversión a Reino Unido y... No, al final en Holanda hay rebates, pero es un 50% más o menos, un poco, es un poco follón, pero más o menos hay rebates. Pero lo que pasa es que los rebates del Reino Unido son un 91%. Claro. Pues entonces, claro, ¿qué pasa? Pues en la adquisición que se hizo en Kistos, a mediados del año que viene se hará una campaña de exploración y en función de lo que salga ahí, pues puede que tenga solucionado toda la década o puede que no.
Así que pues ya veremos. Desde luego, esto tiene más probabilidades de salir bien que lo de Serica, muchas más, pero al final nunca se sabe. Quiero decir, en el QonCB sacamos agua y nadie esperaba agua ahí, así que... Bueno, Sí, sí. Y queda el tema del petróleo, con Quistos, que está ahí parado. Eso lo han dejado... Sí, pero yo creo que el petróleo, bueno, lo comentamos en el vídeo con Dani, yo creo que el petróleo con Quistos lo va a poner a producir cuando se acaben las taxes en Holanda, que es 2025. Es lo más lógico. Puede que... Bueno, yo creo que en Europa no va a ser permanente el impuesto porque la Unión Europea, en el marco legal que han puesto, pone un plazo final, que ojo, puede que lo aumenten, pero bueno, en principio es solo hasta 2024, así que bueno, en fin, nunca se sabe. Yo ya no pongo la mano en el fuego por nada, estoy de acuerdo con la mayor parte del pensamiento que veo en la comunidad Discord, que es que la seguridad jurídica ya no existe, entonces pues, claro, pues cualquier cosa es posible y somos un blanco fácil. Sí, no, totalmente, porque al final, mira, te voy a decir, es que ni siquiera lo hacen por el dinero, lo hacen simplemente para darle un culpable a la gente, ¿sabes? Simplemente para darle un mensaje a la gente de que, bueno, los culpables de esto, el culpable tal, era Putin ya, pero ya empieza a no colar y tanto. el virus. Entonces, Ya, bueno, parece que no. Bueno. al final haces una bomba de humo, Raúl, entre Putin, las energéticas malignas y tal, y ellos, que son los políticos, quedan, ¿sabes? Sí, En un pues, segundo plano, nadie se acuerda. No te digo que no. Pero bueno, hasta aquí el vídeo. Cualquier cosa más que... Bueno, podemos seguir con la conversación tanto aquí en los comentarios. Yo estaré respondiendo lo que preguntéis, como en el Discord. Y pues nada, dejad un like, que nos ayuda mucho, que este tipo de vídeos pues al final requiere cierto tiempo para montarlos y de informarte, etcétera, etcétera. Y muchas gracias por haber visto el vídeo. Poco más por mi parte. Y gracias, Chao, familia. De nada, Raúl, solo faltaba. Chao.